Vamos, entonces, voy a hablarles un poco sobre la dieta mediterránea. Empezamos con algo de datos epidemiológicos. Desde el 2015 sabemos que hay 630,000 muertes en Estados Unidos por enfermedad cardiovascular y muchas de estas muertes han sido atribuidas a la epidemia de la obesidad. Sabemos que en México, lamentablemente, estamos en los primeros lugares de obesidad y bueno, esto ha impactado también en cuanto a la mortalidad por enfermedad cardiovascular relacionada especialmente con patrones dietarios. Entonces es interesante saber que por lo menos esta mortalidad tiene alguna relación con el tipo de alimentación que estamos utilizando. Vemos entonces que hay algunos, digamos, efectos que son reversibles dentro de esta mortalidad cardiovascular, como es la obesidad, la dislipidemia, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. En 2017, 11 millones de muertes y 255 discapacidades fueron atribuidas precisamente a estos factores dietarios. Y de los más impactantes de los factores dietarios está la dieta baja en granos. Es el principal factor de riesgo dentro de este tipo de enfermedades asociadas con los patrones de alimentación. Otros factores de riesgo fueron las dietas bajas en frutas, vegetales, oleaginosas y semillas. Y por otro lado, las dietas altas en sodio. Vemos entonces, se hizo la Sociedad de Cardiología, Americana de Cardiología, muestra cómo hay, digamos, dentro de los 10 alimentos dañinos, principalmente está el consumo de sodio, ¿sí? El consumo de sodio de más de 2,000 miligramos por día está relacionado con aumento de la muerte cardiovascular. El aumento de consumo de carnes rojas, ¿sí? Bebidas azucaradas, esto es muy importante, carnes procesadas, las grasas trans, un punto muy importante que luego voy a platicar, las grasas saturadas y los carbohidratos refinados. Vemos en 2019 las guías de la Sociedad Americana de Cardiología cómo muestran aquí, la recomendación que ellos hacen es que se enfatice en la ingestión de vegetales, frutas, leguminosas, oleaginosas, granos enteros y pescado para disminuir el riesgo cardiovascular. Por otra parte, con un alto nivel de evidencia. Por otra parte, ellos recomiendan que se reemplace las grasas saturadas por grasas mono y poliinsaturadas, que se disminuya el consumo de colesterol y sodio y que dentro de la dieta saludable se minimice la ingestión de carnes procesadas, de carbohidratos refinados y de bebidas azucaradas. Y otro punto importante es que se elimine totalmente la ingestión de grasas trans. Esto es importante porque hasta hace algunos años la Sociedad de Diabetes, en el Diabetes Care, que sale a principios de año, siempre recomendaba mínimas cantidades de grasas trans, lo mínimo de grasas trans. Ahora ya no, ahora ya dicen no grasas trans. ¿Por qué? Porque las mínimas cantidades de grasas trans se han visto que tienen un alto efecto en la mortalidad cardiovascular. Entonces es 0 grasas trans, lo cual obviamente no lo cumplimos muy frecuentemente, ¿verdad? En el 2021, ya para 2021, estas mismas guías ya se ajustan un poco y recomiendan que se ajuste la cantidad, la ingestión de energía que se consume en relación al gasto. Siguen recomendando las frutas y verduras en forma variada, el uso de granos enteros y fuentes saludables de proteínas, entre las cuales recomiendan preferir proteínas vegetales, de leguminosas y oleaginosas, de pescados y productos de mar, de lácteos, otra cosa importante, que recomiendan lácteos bajos o sin grasas, porque ya ahora está la moda de no consumir leche, no sé por qué, pero
la leche es una buena fuente de proteína. Si se desea carnes, que sean de preferencia de aves o cortes bajos en grasa. El uso de aceites vegetales, en lugar del uso de coco o palma, o la mantequilla o la manteca de origen animal. Alimentos mínimamente procesados, evitar alimentos azucarados con sustitutos de azúcar, preferir alimentos con poca sal, y dice, si la persona no toma alcohol, no debe iniciar, pero si lo consume, entonces se recomienda limitarlo. Adherirse a las guías esperando que haya una buena respuesta. Esto fue en 2021. Para 2022 recalcan en la ingestión de cantidades bajas de sodio, menos de 2.5 gramos por día, ¿sí? Dicen acá que esto realmente no ha tenido un gran soporte científico, el consumir menos de 2.5 gramos de sodio. E hicieron algunos estudios comparando, hicieron estudios pilotos comparando con el suministro de 1.5 gramos de sodio al día y encontraron que con esta cantidad se reduce el sodio urinario, se reduce el péptido natriurético y mejora la calidad de vida. Hay una tendencia a mejorar la calidad de vida, el estado clínico y los reingresos, aunque no fue significativo. Sin embargo, no se mejoraron los resultados clínicos. Entonces, al parecer, todavía falta un poco para hacer conclusiones más importantes. Y otra cosa que recalcan en estas guías son los omega 3. Recomiendan suplementar de 1 o 2 gramos al día con 850-880 miligramos de EPA en pacientes con insuficiencia cardíaca clase 4. Otro artículo por allí acaba de salir en donde dice hay que tener cuidado de todas maneras con la suplementación de omega 3 porque al parecer a dosis altas se ha visto mayor riesgo de fibrilación auricular en los pacientes que tienen tendencia a tener este problema. Entonces, ¿cuáles son las dietas que realmente tienen un efecto preventivo en este tipo de enfermedades cardiometabólicas? En primer lugar, la dieta mediterránea sigue ganando. Está basada en antiguos patrones de dietas en Grecia, empezó en Creta y luego se diseminó hacia arriba, hacia la parte norte de Grecia y hacia la parte sur de Italia. Y los primeros resultados cardioprotectores fueron descubiertos o revisados por primera vez en 1950 por Ansel Keys. Y posteriormente se hizo estudios comparativos en 7 países donde se encontró que hubo mayor mortalidad cardiovascular en Estados Unidos y en Finlandia en contra de Grecia, que era la que llevaba mejor este tipo de dieta. Y esto lo asociaron con las cantidades totales, no con las cantidades totales de grasa, porque las cantidades totales de grasa eran igual en los dos grupos. Lo que sucedió es que el tipo de grasas era diferente. Entonces, en los Estados Unidos y en Finlandia se encontró que había más consumo de grasas saturadas en comparación con Grecia, que tenía más consumo de grasas monoinsaturadas. Las grasas de carnes y lácteos que se consumían principalmente en Estados Unidos, en cambio en Grecia, las grasas que se consumían era a partir de aceite de oliva y de aceitunas. Y entonces, al parecer, esto fue lo que marcó la diferencia en estos resultados de beneficio cardiovascular. La dieta mediterránea, entonces, las características principales es la fuente de grasas, que es de aceite de oliva, y el consumo moderado en lácteos y pescados, con lo que ya sabemos, verduras, estos alimentos de origen vegetal, cereales integrales, hortalizas, legumbres, consumo moderado de vino, ¿sí? Una copa en la mujer, 2 copas en los hombres, y bajo consumo de carnes rojas y carnes procesadas. Los efectos de la dieta mediterránea, cuando se compara con dieta control, se ha visto que han sido muy importantes.
tanto en la pérdida de peso, especialmente si a esta dieta se le agrega que se restringe energía, se duplica el efecto. Y en la reducción de la mortalidad cardiovascular, en cáncer, en algunos eventos cardiovasculares no mortales y en riesgo de enfermedades neurodegenerativas, así como en el riesgo relativo de padecer enfermedad cardiovascular. Y fíjense, les quiero mostrar este estudio que es muy viejito, es del 2013, es el estudio Predimed, que fue un estudio que se realizó en más de 7,400 sujetos, con una duración de más de 5 años. Es un estudio aleatorizado, se realizó en Europa, y en el que hay dos brazos de la dieta, de la grasa, del tipo de grasa que se usó. Una es aceite de oliva, un brazo, y la otra fue con dietas altas en grasas, en otro tipo de grasas, y dietas comparándose, con dietas bajas en grasa en comparación con estudios controles. Y se encuentra que ambos brazos de aceite de oliva y dietas bajas en grasa fueron muy superiores en cuanto a la mayor pérdida de peso, al efecto protector para arteriopatía periférica, para diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Resultó tan importante este efecto en relación con la dieta control que el estudio fue detenido porque fue definitivamente muy importante el beneficio con la dieta de aceite de oliva y la dieta baja en grasa. Entonces fue detenido porque el beneficio fue muy importante. Ok. Esto luego lo vamos a retomar y les voy a decir por qué lo estoy comentando. Posteriormente se hizo otro estudio que se llamó Predimed Plus porque utilizaron la dieta que se usó en el 2013. Este estudio fue reportado en 2018 y se estudiaron más de 6,800 sujetos con sobrepeso u obesidad más síndrome metabólico. Y se le llamó Plus porque se le agregó a estas dietas que habían estudiado en el estudio previo, se le agregó ejercicio, reducción de energía y cambios conductuales, especialmente dirigidos hacia estudios psicológicos para que la persona mejorara su comportamiento ante la alimentación. Se dio un seguimiento de 3 años y se encontró en los resultados que disminuían los triglicéridos, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, hubo disminución en la prevalencia de hipertensión, obesidad y diabetes mellitus, especialmente en mujeres. Entonces, bueno, con todo esto se recomienda entonces llevar un estilo de vida saludable. ¿Y cómo modificar el estilo de vida? Especialmente con la dieta mediterránea, ¿sí? Tratar de consumir los alimentos que recomienda la dieta mediterránea, especialmente el aceite de oliva extra virgen, las nueces, almendras, avellanas, lo que ya habíamos comentado, bajar el consumo de grasas, menos de 35%, y de las cuales disminuir especialmente las grasas saturadas y darle preferencia a mono y poliinsaturadas, y evitar las grasas trans. Sabemos que estos tienen algunas sustancias de origen vegetal que tienen un efecto antioxidante y un contenido de fibra de 10 a 25 gramos. Aparte, se recomienda disminuir el consumo de alcohol, suspender el tabaquismo, reducir peso y el ejercicio físico. Estos, digamos, los parámetros que se recomiendan como mejoría del estilo de vida. Y vemos aquí este estudio que fue publicado este año, donde dice cuál es el impacto de la nutrición y de mejorar el estilo de vida en la salud, y es que disminuye enfermedades crónicas y mejora la expectativa de vida, disminuye las LDL, la oxidación de LDL y por lo tanto la heterogenicidad, mejora el poder antioxidante de la dieta y disminuye los riesgos cardiovasculares,
y otros parámetros tanto físicos como el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y algunos parámetros metabólicos como la presión, los lípidos y los marcadores inflamatorios. En cuanto a los limitantes de esta dieta, bueno, principalmente están dirigidos hacia que son dietas generalmente bajas en vitamina D, pero podríamos decir que la mayoría de las dietas son bajas en vitamina D porque los alimentos ricos en vitamina D son muy pocos y son prácticamente no los consumimos, como el aceite de bacalao, por ejemplo. Antes nos los obligaban a tomar, pero ahora ya se perdió esa moda. Y otra es la disminución en el hierro, principalmente cuando se disminuye el consumo de carnes rojas. Vemos este estudio donde se muestra cuál es el efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y el efecto de la inflamación asociada a la obesidad. Y vemos que las dietas bajas en grasa, cuando se comparan con otras dietas, tienen un efecto protector en cuanto a la respuesta inflamatoria, ¿sí? Si tenemos dietas bajas en carbohidratos, en relación con otras dietas, tiene prácticamente un efecto nulo y más hacia la tendencia hacia el riesgo. Cuando se compara la dieta mediterránea contra la dieta control, vemos también un efecto cardioprotector, perdón, antiinflamatorio. Y así vemos cómo, por ejemplo, perdón, la dieta DASH es otra dieta también, esta dieta que se ha utilizado para el control de la hipertensión. Cuando se compara con una dieta saludable, tiene un efecto neutro porque tiene el mismo efecto prácticamente que la dieta saludable. Cuando se compara con dietas no saludables, tienen un efecto protector en esta respuesta inflamatoria. Aquí se compara la dieta vegana contra la omnívora y se encuentra que la vegana tiene más efecto antiinflamatorio que la omnívora, y cuando se compara la vegetariana con la omnívora, la vegetariana que es con consumo de huevos, leche y quesos, tiene un efecto también más hacia lo protector en relación con la dieta omnívora. Y otra vez, los alimentos, el grupo de alimentos que tienen mejor efecto antiinflamatorio es los granos, otra vez, los granos integrales, las frutas y vegetales y los productos lácteos. Las carnes rojas tienen un efecto más de riesgo para la respuesta inflamatoria, y el huevo, por ejemplo, que ha sido muy, ha sido muy, se le ha dado muy mala reputación, ¿sí? Sin embargo, el huevo vemos aquí que tiene un efecto hacia el riesgo, pero realmente más neutral que ese riesgo. La soya, las leguminosas, tienen un efecto protector, y el aceite de oliva, un efecto protector también antiinflamatorio. Ok, vemos entonces en este estudio donde muestran que si el huevo realmente tiene un riesgo en la enfermedad cardiovascular, y entonces dicen, ¿será que el huevo más bien es el chivo expiatorio, que como generalmente no se come el huevo solo, sino que generalmente se come con otros productos de origen animal o carnes procesadas? Entonces, esto probablemente es lo que le ha dado la mala fama al pobre huevo, ¿verdad? Y en este metaanálisis que se hizo, realmente no hay asociación entre el consumo de huevo y la mortalidad total y la enfermedad cardiovascular. Y se encontró que hasta pudo haber tenido hasta menor riesgo de enfermedad vascular cerebral en los hombres. En estudios prospectivos que se han realizado, se ha encontrado que tiene un efecto neutral en relación a la mortalidad y a la enfermedad cardiovascular, y que está inversamente relacionado con la hemoglobina glucosilada, con el factor HOMA, que habla de sensibilidad a la insulina, o sea, menor cantidad, mayor sensibilidad a la insulina, a la presión arterial y a proteína C reactiva como marcador inflamatorio. Entonces, al parecer, pues el huevo no es tan malo como lo pintan. Sin embargo, algunos estudios dicen que la dosis adecuada
es no más de 50 gramos y algunos hasta 100, que corresponde a 2 huevos al día. Vemos aquí entonces estos esquemas que me parecen muy didácticos y por eso los pongo, porque se compara la carne roja con la leche y el queso y vemos que la carne roja, por su contenido de grasas saturadas de cadena larga, activan los marcadores de inflamación, la acumulación de intermediarios de lípidos, los radicales libres y marcadores inflamatorios. En cambio, la grasa saturada de cadena corta y media, como la de la grasa y la leche, tienen una tendencia hacia mejorar la sensibilidad a la insulina, mejoran inhibidores de histonas y, digamos, marcadores que hacen que se acumulen grasa, y disminuye también la respuesta inflamatoria. Aquí comparando las grasas poli y monoinsaturadas con las grasas trans, también las mono y poliinsaturadas mejoran la sensibilidad, los marcadores de sensibilidad a la insulina, mejoran los marcadores PIPAR gamma que se relacionan con la fosforilación de AMPK, que también están relacionados con la sensibilidad a la insulina y con el aumento en la producción de adiponectina, ¿sí? Y disminución de los marcadores inflamatorios. A diferencia de las grasas trans, que tienen un poco más de efecto en la acumulación de los intermediarios de grasa, aumento de los radicales libres y de las vías inflamatorias. Entonces, en el Diabetes Care, que les había comentado que sale el primer suplemento de cada año, recomienda entonces que la cantidad de grasa se individualice, más que sea una cantidad determinada, y que se le dé más importancia a la calidad que a la cantidad, siempre y cuando esta grasa sea principalmente monoinsaturada y en otro porcentaje menor de poliinsaturadas y menor de todas grasas saturadas. Los omega 3 se han visto útiles en la prevención cardiovascular y se recomienda que de las grasas saturadas sea menos de 7%, evitar las grasas trans, ahora sí dicen ya no, 0 grasas trans, y menos de 200 miligramos al día de colesterol total. Aquí vemos en varios estudios que se realizaron, que me parecen muy interesantes, y se comparó cuando se reemplazan los hidratos de carbono por grasas saturadas, hay aumento de LDL, disminución de HDL, pues obviamente porque esto es en relación al colesterol total, porque bueno, se está reemplazando por grasas saturadas. Pero cuando se reemplazan las grasas saturadas por poli y monoinsaturadas, vemos cómo disminuye el colesterol total, LDL, y aunque hay una disminución leve de HDL, y en relación con el colesterol total. El reemplazo de grasas saturadas con hidratos de carbono simples, o sea, quitamos grasas saturadas para poner hidratos de carbono simples, pues no disminuye el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Ninguna de las dos. Reemplazamos grasas saturadas con granos enteros o poliinsaturadas y disminuye el riesgo cardiovascular. Cuando se reemplaza grasas saturadas con poliinsaturadas o monoinsaturadas, reduce el riesgo cardiovascular y todas las causas de mortalidad. Los omega 3 que se han visto que disminuyen los triglicéridos de 20 a 50%, está constituido por docosa, hexanoico y eicosa pentanoico. La relación omega 6 con omega 3 debe ser de 4 a 1 y se ha recomendado de 2 a 4 gramos para la suplementación, aunque cada vez la tendencia es a que la cantidad sea de 1 gramo por día. El efecto disminuye la producción hepática de VLDL, la beta-oxidación de ácidos grasos en el hígado, reduce los ácidos grasos en el hígado y regula la inflamación. Aquí vemos que entonces los omega 3 pueden disminuir triglicéridos tanto en ayuno como postprandial, sobre todo si tenemos en cuenta que casi siempre nos las pasamos en etapa postprandial porque estamos comiendo casi todo el día. ¿Sí? El efecto antiaterogénico y cardioprotector mejoran la función endotelial. La dieta rica en omega 3, cuando se sustituye 80 gramos de grasa por 5% de omega 3,
se disminuye triglicéridos y VLDL en un porcentaje bastante adecuado. Y la suplementación, se ha visto que disminuye los triglicéridos en 21%, reduce la mortalidad por infarto de miocardio, y la Sociedad Europea del Corazón recomienda que se suplemente cuando los triglicéridos sean mayor de 200. La Sociedad Americana de Endocrinología recomienda que se suplemente solo cuando los triglicéridos sean mayor de 500 y obviamente se agreguen fibratos. Cuando se compara con estatina sola o estatina con omegas, no hubo diferencia en la reducción de LDL, pero mejora el resto del perfil de lípidos con la combinación de estatina con omega 3. Y no hay diferencia en efectos adversos, ni diferencia en los síntomas gastrointestinales, según estos estudios. Acá otro estudio donde muestra que el omega 3 disminuye los triglicéridos, disminuye los triglicéridos y el riesgo de aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular, aunque este efecto fue inconsistente. Aquí vemos en estos diferentes estudios, ¿sí? En el ASCEN, en el cual del Reino Unido, donde se revisaron más de 15,000 sujetos por 7.4 años, y se usó una dosis de 840 miligramos de EPA más glucosa hexanoico, y se encontró una disminución del riesgo cardiovascular en un 19%. Este otro estudio que se realizó en Estados Unidos se encontró en más de 25,000 sujetos adultos mayores con historia de enfermedad cardiovascular o cáncer, o sea que ya también tenían algunas enfermedades cardiovasculares, donde se les suministró 840 miligramos de epaidocoxa. Se encontró que disminuyó el riesgo de infarto del miocardio por 28% y la enfermedad cardiovascular hasta 17%. Este siguiente estudio, el REDUCIT, es un estudio internacional en el que se revisaron más de 8,000 sujetos con una dosis mayor de 3,600 miligramos. Estos eran sujetos que tenían ya niveles de triglicéridos mayores de 216 y enfermedad cardiovascular. Entonces esta dosis se suministró tanto para prevención primaria como secundaria y se encontró que tuvo un efecto beneficioso para ambos casos. Las nueces, con su contenido de lisina y arginina, con el contenido de poliinsaturado, fibras y algunos productos vegetales asociados como antioxidantes, se observó que mejora la respuesta a insulina, el control metabólico, la glicemia postprandial, los marcadores HOMA de resistencia a insulina, el perfil de lípidos, ¿sí? La HMG-CoA reductasa en la síntesis de colesterol, disminución de triglicéridos, la supresión de algunos factores de inflamación, algunos efectos antioxidantes, también que mejoraba la modificación de la microbiota intestinal, mejoría de la función endotelial y de la presión sanguínea, lo cual se relaciona todo esto con la mejoría de la enfermedad cardiometabólica. En estos metaanálisis que se realizaron con oleaginosas, se encontró que a dosis de 28 gramos, de 28 a 100 gramos al día, tenía un efecto benéfico en la enfermedad cardiovascular con una reducción consistente de LDL. Este es el estudio. Este otro metaanálisis, que fue de puros estudios prospectivos, se encontró que con las oleaginosas reduce la mortalidad por todas las causas, da hasta 19 a 20% y la reducción de la mortalidad cardiovascular hasta 30%. En este estudio de cohortes, en estudios adultos coreanos, se encontró que tienen una relación inversa al consumo de nueces con síndrome metabólico. El aceite de oliva, especialmente el aceite de oliva extra virgen, que se caracteriza porque su extracción es mecánica, no es sometida a altas temperaturas, lavados, decantados, centrifugados y filtración, y esta es la razón por la que se considera virgen, y
se ha visto que contiene aproximadamente 98-99% de triglicéridos en su contenido, de los cuales la mayor parte, un 73%, está constituido por ácidos grasos monoinsaturados. Entonces, el aceite de oliva es otro que se ha encontrado también benéfico. En algunos estudios y en estudios avalados por la FDA, se ha visto que 2 cucharadas de aceite de oliva, o sea, 24 gramos, puede reducir el riesgo coronario y cardiovascular y que debe reemplazar una cantidad similar, obviamente, de grasas saturadas, no incrementar la cantidad de calorías. Esto es interesante porque no es que porque sea aceite de oliva vamos a incrementar las dosis, las cantidades de grasas ingeridas, sino que se deben reemplazar por las grasas saturadas. En el estudio Predimed, el que ya les había mencionado antes, que se hizo en el 2013, se utilizaron 50 gramos por día, o sea, 4 cucharadas, y se encontró, ya ustedes vieron que fue muy beneficioso. Los efectos adversos, sin embargo, se pueden relacionar con dosis altas de aceite de oliva, más de 50-70 gramos al día durante un año. Se ve que puede tener un efecto adverso, puede tener efectos adversos importantes sobre el perfil de lípidos y sobre la disfunción endotelial. Entonces, una vez más, luego los pacientes le preguntas que toman, cuánto toman de grasas y te dicen yo tomo aceite de oliva, así como en forma indiscriminada, aunque sea aceite de oliva, tenemos que vigilar las cantidades. En cuanto a la fibra, en este estudio se revisaron las fibras y aquí se dividió por quintiles y se encontró que a mayor, F5 es mayor cantidad, F1 menor cantidad de fibra. Aquí grasas saturadas, menor cantidad, SFA1 es menor cantidad de grasa saturada y SFA5, el quintil 5, es mayor cantidad de grasa saturada. Y encontramos que en cuanto a la dislipidemia, disminuyó el porcentaje de dislipidemias en los que consumieron más cantidad de fibra y menos cantidad de ácidos grasos saturados, encontrando un menor riesgo cardiovascular. Y esto fue un estudio que se realizó una cohorte en Suiza de más de 8,000 sujetos de edad entre 44 y 73 años. Aquí vemos el efecto de la fibra, como en general la fibra al ponerse en contacto en el epitelio intestinal con la microbiota incrementa la formación de ácidos grasos de cadena corta y esto hace que disminuyan los factores de inflamación, los marcadores de inflamación, a diferencia de los azúcares refinados, los cuales van a incrementar estos marcadores inflamatorios. La fructosa es otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo actualmente que se ha relacionado mucho la obesidad con la ingestión de bebidas azucaradas altas en fructosa, en las cuales vemos que este estudio en el que se relacionó la ingestión de fructosa con mayor índice de adipogenicidad. Y aquí vemos el efecto de la fructosa también incrementa los factores de adipogenicidad y disminuye la termogénesis, es decir, aumenta la síntesis de grasa y disminuye el gasto energético. Aquí en esta tabla vemos donde se observa cómo con las bebidas ricas en estos azúcares, bebidas azucaradas, cómo incrementan los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, disminuye la adiponectina, que precisamente se relaciona con mejor sensibilidad a la insulina, y aumenta triglicéridos, por ejemplo, entre otros datos importantes. En cuanto a los componentes de las proteínas, vemos que los componentes de la leche, el queso, el pescado, en general son proteínas que tienden a disminuir los marcadores inflamatorios, a diferencia de las carnes rojas, que incrementa los marcadores inflamatorios. Este es otro estudio en el que se compara
los quintiles de la dieta, esta es la dieta DASH, la dieta mediterránea y la dieta occidental. Cada quintil es a mayor quintil, mayor apego. Entonces aquí, en relación con la aparición de gota en mujeres. En la dieta DASH, a mayor apego, menor prevalencia de gota. La mediterránea, igual, a mayor apego, menor prevalencia de gota. En cambio, en la dieta occidental, a mayor apego, mayor incidencia de gota. Esto es otro punto importante, sobre todo en esto relacionado a síndrome metabólico. Y aquí nada más para comentarles cómo hay algunos alimentos que en la dieta mediterránea, que a mayor cantidad de elementos de dieta mediterránea que tenemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de pescado, de fibra, cuando tenemos mayor consumo, en general, la importancia es que hay menor enfermedad vascular cerebral con una P significativa. Esto se encontró sobre todo en aquellas personas que consumían más fibra de 10 a 14 gramos por 1000 kilocalorías, y el mayor apego se encontró en mujeres de mayor nivel educativo, que tienen mayor actividad física y que son menos fumadoras, o que no son fumadoras. Y aquel estudio que yo les había dicho, el Predimed, que se hizo en el 2013 y que se había cortado por el impacto contundente sobre la mejoría de los resultados en relación a la dieta mediterránea, encontramos que, sin embargo, cuando estos mismos estudios fueron revisados por bases de datos Cochrane, se encontró que ni la evidencia ni estaba tan bien y que se habían observado errores metodológicos. Sin embargo, a pesar de que no se encontró una evidencia así tan avasallante como se había dicho, sin embargo, la dieta mediterránea sigue siendo la número 1 porque se ha popularizado por la evidencia observacional y por los hallazgos de todos estos primeros estudios. Se ha encontrado que la dieta mediterránea sigue siendo la primera en utilizar la recomendada para enfermedad cardiovascular, para diabetes, para gotas, para hipertensión, para dislipidemia, ¿sí? Aunque hubo sus serios errores metodológicos en este estudio que yo les comenté que había sido muy, muy avasallante. En conclusión, los resultados dicen que los alimentos que son más saludables, digamos, especialmente los basados en plantas, frutas, verduras, antioxidantes, y que en general las dietas ricas en fibra y alimentos complejos son las más saludables, con bajo nivel proinflamatorio, y que la dieta mediterránea se considera un ejemplo de dieta saludable fuertemente asociada a la reducción del riesgo cardiovascular. ¿Sí? Con esto concluyo y también, bueno, invitándolos a nuestro curso que será pronto, en julio, el curso de nutrición clínica que será de modalidad virtual y que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias por su atención.